El momento de una fuerza con respecto a un punto está definido como el producto cruz entre el vector R y la fuerza F. Suponiendo que lo que nosotros queremos hacer en este ejemplo que está dibujado a la izquierda es calcular el momento con respecto a A. En este caso lo que tendríamos que hacer es trazar un vector R que iría desde el punto A hasta el punto donde se aplica la fuerza. Es ese el que está en verde. Ese vector que está en verde tiene dos dimensiones, una que está en X y una que está en Y. Ahora, para ejercicios de dos dimensiones, recuerden, estamos enfocados en estática para dos dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, de estos dos vectores, el vector R y el vector F, el vector R es la distancia y el vector F es la fuerza, vamos a obtener sus componentes. En este caso, el vector R tiene la componente esta, que vale C en dirección de X y vale D en dirección de Y. Ahora, para el vector F, tendríamos dos componentes que ya saben ustedes cómo obtenerlas, que tenemos que serían estas dos. En este caso, tendríamos que la componente en Y sería Fy igual a menos F que multiplica al seno de teta. Y la componente en X sería Fx que es igual a menos F que multiplica al coseno de teta. Esas son las dos componentes de F y las dos componentes de R serían C y D. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular el momento? Vamos a multiplicar la componente en X de F con la componente en Y de R. Es decir, la componente en X de F es F coseno de teta y la componente de Y que sería D. Ahora, ya que tenemos las componentes tanto de R como de F, vamos a definir un sentido para que sea positivo para nuestro momento. Generalmente en dos dimensiones el sentido positivo va a ser así, pero puede ser al revés. En este caso yo voy a considerar este como el sentido positivo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a analizar cada uno de estos. Suponiendo que lo que queremos hacer es calcular el momento con respecto a A de la fuerza F, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la componente que está en X, que es esta, que está en azul. Lo que haría es que esta haría que gire de esta manera, entonces sería un sentido positivo. Entonces, nuestro momento con respecto a A va a ser igual a nuestra fuerza en X que multiplica a la distancia vertical. ¿Por qué la distancia vertical? Porque tiene que ser perpendicular a la fuerza, tiene que ser perpendicular a esta. Entonces sería multiplicar a la distancia perpendicular que es D. Además de esto, tenemos que también multiplicar la componente en Y. La componente en Y es esta, la que está en naranja. Esa, si se fijan, haría girar el objeto en este sentido, es decir, el sentido contrario al que nosotros establecimos como positivo. Por lo tanto, esto va a ser un momento negativo. Va a ser negativo y vamos a multiplicar la componente Fy de la fuerza, que multiplica ¿a cuál distancia? Va a multiplicar a la distancia horizontal, que sería C. Entonces, en resumen, cuando tenemos una fuerza, tenemos que sacar sus componentes, su componente vertical y su componente horizontal. Su componente vertical va a multiplicar a la distancia horizontal, que es C, que es esto de aquí. Dependiendo de hacia dónde sea el giro, vamos a colocarla como positiva o como negativa. Su componente horizontal, que sería esta, va a multiplicar a la distancia vertical, que sería D. Dependiendo de cómo sea el giro, la vamos a colocar positivo o negativa. En caso de que, por ejemplo, la fuerza solo tenga una componente, si la fuerza no tiene componente en X, entonces nuestro momento simplemente va a ser la fuerza o en Y multiplicando a la distancia horizontal. Y por ejemplo, la fuerza tiene solo componente en Y y la distancia horizontal es 0, entonces esto sería una multiplicación por 0, por lo tanto el momento no existe. De la misma manera, si la distancia en vertical no existe,
y la fuerza solo tiene componente horizontal, entonces el momento sería 0. En términos generales, esa es la metodología a seguir para calcular un momento. En el siguiente video veremos lo que se le conoce como equilibrio de cuerpo rígido.